Quiero que abra por favor su Biblia en Efesios capítulo número 3. Efesios capítulo número 3. Y mientras que usted está ahí buscando el pasaje, hay una palabra que usted conoce, es la palabra misterio. Y regularmente cuando hablamos de misterios, entendemos a misterio como algo que no se puede comprender o que no se puede explicar, o que se refiere a algo que está oculto y algo que no es conocido o que es mantenido en secreto. Y los seres humanos siempre hemos sido muy curiosos y siempre tenemos como que el deseo de desentrañar o de llegar a saber algunas cosas. De hecho, había un filósofo que se llamaba Aristóteles que decía que todos los hombres desean por naturaleza saber. Sin embargo, aunque todos queremos saber, no siempre logramos saber lo que nosotros queremos o lo que nosotros anhelamos o deseamos. Hay cosas que se quedan siempre ocultas, hay cosas que nosotros no podemos conocer, manejar, saber. Y en lo espiritual es muy común que suceda esto, es decir, hay cosas que a lo mejor en la vida natural nosotros podemos conocer sin ningún problema, pero en la vida espiritual hay cosas que siempre nos van a ser desconocidas. Y nos van a ser desconocidas por una sola razón. Mientras que nosotros somos finitos, es decir, tenemos un término en cuanto a nuestro tiempo, pero también en cuanto a nuestro entendimiento y a nuestra comprensión, Dios es infinito. No es posible que una hormiga que nace en medio de un desierto muy amplio pueda caminar en línea recta y salir de este desierto y decir que conoce todo este desierto, porque es prácticamente imposible. Lo único que conocerá solamente es arena, arena y más arena. Y cuando nos referimos a Dios, también hay muchas cosas que están ocultas, pero hay algunas que Dios sorprendentemente ha querido revelar o nos ha querido dar a conocer. Y hoy yo quiero hablarles acerca de un misterio que Dios reveló, de un misterio que Dios dio a conocer, que anteriormente la gente no conocía, que la gente no sabía, pero que Dios en su misericordia y en su amor quiso que nosotros lo pudiésemos conocer. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 3, hermanos, vamos a leer a partir del versículo número 1 y hasta el versículo número 13, lo que el apóstol Pablo habla precisamente respecto a lo que es este misterio oculto que Dios reveló. Yo voy a leer la Reina Valera contemporánea por si usted ve que no concuerda lo que estoy leyendo con lo que usted tiene en su texto. Dice así la Biblia: por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no judíos. Sin duda ustedes se habrán enterado del plan de Dios en su bondad. Me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este Evangelio. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos, para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes,
al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Dos cosas yo quiero compartir el día de hoy con ustedes. Primeramente quiero darles a conocer el plan que Dios reveló. Y lo segundo que quiero compartir con ustedes es cuál era el propósito de revelar este plan. Si usted pone atención en los versículos 2 al 3, es muy claro que el apóstol Pablo inicia señalando o diciendo que él ha sido la persona a través de la cual Dios ha querido revelar el plan. Si usted recuerda, y leímos incluso al principio de este culto, todo el capítulo número 2, en el capítulo número 2 el apóstol Pablo ha estado señalando o ha estado diciendo cuál era la condición en la cual nosotros nos encontramos, pero ahora también ha señalado cuál es la condición en la cual nos encontramos en este momento. Es decir, nos habla acerca del pasado que nosotros tuvimos, pero nos habla también acerca del presente que ahora nosotros tenemos. Y la última sección que nosotros leímos en el capítulo número 2 y que compartía la semana pasada nos decía que nosotros que no éramos antes pueblo, que nosotros que no éramos antes nación, que nosotros que éramos llamados sin circuncisión, ahora hemos sido llamados pueblo de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo continúa en el capítulo número 3 y asocia lo que ha dicho en el capítulo anterior y empieza ahora a decir que él ya les ha escrito brevemente sobre el misterio que Dios reveló. Y ese misterio precisamente es que anteriormente ellos no eran considerados pueblo de Dios, pero ahora han sido considerados pueblo de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere hacer ver que la persona que Dios quiso utilizar para revelar ese misterio que anteriormente estaba oculto es Él mismo. En la versión que yo leo dice: el plan me fue asignado a mí. Dios me declaró este misterio por revelación. Ahora, aunque para nosotros quizás pueda parecer algo nada extraordinario el que el apóstol Pablo hable acerca de que el evangelio también es para los gentiles, porque nosotros ya hemos recibido ese mensaje a través de la palabra y precisamente a través del apóstol Pablo. Para todos aquellos que en aquel tiempo escuchaban este mensaje del apóstol Pablo, era una novedad. Yo les había dicho la semana pasada, el apóstol Pablo tuvo que hablar duramente a los judíos porque los judíos creían que solamente ellos se iban a salvar, que ellos eran el pueblo de Dios y esto estaba oculto para ellos. Ellos no podían entender ni podían comprender cómo otras naciones o cómo otros pueblos podrían venir a Cristo, o cómo otras naciones o otros pueblos podrían venir al Mesías y podrían ser salvos a través del Mesías, porque ellos creían que la salvación solamente era para ellos. Pero el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a esta iglesia en Éfeso, le está diciendo a la iglesia de Éfeso que él ha recibido por revelación ese plan que estaba oculto. Es decir, él quiere dejar muy en claro que lo que él ha estado predicando y enseñando no es algo que a él se le ocurrió, no es algo que él ideó, no es algo que él consideró que debía de tomar en cuenta las personas, no es una iniciativa que él tomó, sino que es una revelación que Dios ha dado a él, ha escogido a él para que pueda dar a conocer que los gentiles, es decir, los no judíos, los que eran llamados sin circuncisión, ahora pueden venir a su presencia. Sin embargo, algo que debo de decir, hermanos, es que aunque esta revelación el apóstol Pablo dice que le fue dada a él, no es una revelación que no hubieran conocido otras personas. Por ejemplo, si usted recuerda ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, Pedro tiene una visión muy interesante mientras se encuentra ayunando y orando. Usted conoce este pasaje, es el encuentro que va a tener Pedro con una persona que se llama Cornelio. Y ahí en Hechos capítulo número 10 se dice que estaba orando Pedro, y mientras que estaba orando y estaba ayunando, se le presentó una visión en la cual había algunos animales, y estos animales, según la ley, eran animales inmundos. Y
Dios le dice a Pedro que mata y coma de esos animales. Pedro inmediatamente se siente molesto y le dice: yo jamás voy a comer eso, porque la ley mosaica, los judíos no comemos esta clase de animales, y por lo tanto si como de ellos voy a ser impuro. Y Dios le sigue insistiendo: mata y come, y no llames impuro a lo que yo he santificado. Enseguida Dios envía a unas personas a las cuales Dios había llamado, porque Cornelio, un gentil, un no judío, un no creyente, también recibió un mensaje de parte de Dios para que fuese con este hombre, o para que fuese a este hombre, y es entonces que van a buscar a Pedro para llevarlo con Cornelio. Y se resistía Pedro para poder entrar a casa de Cornelio, porque los judíos, había una barrera de separación, que era lo que les decía yo la semana pasada. Los judíos no tenían trato con los gentiles, pero Dios le insiste a que vaya, entre a casa de Cornelio, predique el evangelio a Cornelio, ore por Cornelio y por toda su familia. Y no solamente se nos dice eso ya en el capítulo número 11 de Hechos, sino que se nos dice que toda esa familia recibió el Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, esta era una indicación para Pedro, no solamente para Pablo, que ahora está escribiendo la carta a los Efesios, de que Dios, en su plan que estaba oculto en algún momento, ese plan lo reveló a otras personas, como también se lo reveló al mismo apóstol Pedro. Incluso si usted considera las mismas palabras de Jesús, se dará cuenta que el mismo Jesús revela a todos sus discípulos que ellos tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero también les dice que van a ser testigos, como dice, primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero también les dice hasta lo último de la tierra. Es decir, esto que ahora el apóstol Pablo está diciendo, que era una revelación que él había recibido y que había estado oculta y que solamente él había tenido, no solamente había sido dada a él, sino había sido dada a otras personas. Sin embargo, hermanos, algo que debemos de destacar es que principalmente y fundamentalmente fue el apóstol Pablo el que se atrevió a ir hasta las últimas consecuencias con esta revelación de este plan que Dios le había dado. De hecho, usted sabrá que el apóstol Pablo es llamado apóstol a los gentiles. Es él el que extiende el evangelio por todas partes del mundo, bueno, por lo menos hasta ese tiempo lo que se conocía del mundo, porque fue llamado por Dios para eso. Si usted recuerda el llamado del apóstol Pablo, acuérdese usted que él se encuentra con Jesús en camino a Damasco y que queda ciego y cae, y Dios llama a un hombre para que vaya y ore por él. Pero lo interesante es que Dios le hace ver que Pablo tendría que ser un instrumento que él utilizaría fundamentalmente y principalmente para llevar el evangelio a aquellos que no eran judíos. Vea lo que dice Hechos 9, del 15 al 18. Ahí en Hechos 9, 15 al 18 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Con esto podemos notar que, como el apóstol Pablo está diciendo en Efesios, que a él se le reveló ese mensaje que antes estaba oculto, pues no estaba exagerando. Es decir, aunque otros habían recibido este mismo mensaje, no hubo otra persona que no fuese él el que había llevado este mensaje que estaba antes oculto a los que no conocían acerca del evangelio. Pero ahora, ¿cuál era ese plan revelado, hermanos? Ese plan revelado, dice ahora el versículo número 3 de Efesios. Regresamos a Efesios capítulo número 3.
Mire lo que dice el apóstol Pablo: me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo ahora el apóstol Pablo? Primero dice que a él se le dio a conocer un misterio, pero ahora especifica cuál es el misterio que se le dio a conocer. Ya leímos nosotros en el capítulo número 2 que él habla acerca de cuál es la condición de los no gentiles ahora en Cristo, pero vuelve a rematar ahora en el capítulo número 3 diciendo que los no judíos son coherederos, que los no judíos son miembros de un mismo cuerpo, que los no judíos son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Y con esto, hermanos, vuelve a subrayar que Dios hizo un solo pueblo, a través de su sangre rompió o derribó la pared que había de separación entre los judíos y entre los gentiles, y que ahora Él hizo un solo pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo por su misericordia y por su amor, porque Él por su sangre murió por nosotros en la cruz del Calvario, y nosotros entonces tenemos entrada a su lugar o a su presencia. Hermanos, no hay tal separación. Y aquí vuelvo a resaltar esto, hermanos, porque no es posible que nosotros creamos o pensemos que los judíos tienen un lugar distinto o mejor que el que nosotros tenemos. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo insiste una y otra y otra vez que nosotros no somos ya extranjeros ni advenedizos, que nosotros somos ciudadanos de los santos, que nosotros ahora somos pueblo de Dios, aun cuando antes no nos consideraban pueblo, y aun cuando nosotros estábamos ajenos a las promesas, estábamos sin Cristo y estábamos sin esperanza. Hermanos, usted no es menor que nadie, y no es menor que un judío, porque Dios a través de Cristo nos ha acercado a Dios. Y miren, tan era importante comunicar este plan que el apóstol Pablo, hermanos, estuvo dispuesto incluso a sufrir persecución y estar preso por causa de comunicar este plan. Mire cómo el versículo número 1 de Efesios 3 está diciendo que el apóstol Pablo se encuentra preso en el Señor. Y esto fue a causa de este misterio oculto que él quiso dar a conocer. ¿Por qué el apóstol Pablo se encuentra preso? Porque dio a conocer este mensaje. Si usted va a Hechos capítulo número 21, se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo se encuentra en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, tiene dificultades con los judíos a causa de lo que él había estado predicando. Mire lo que dice Hechos capítulo número 21, versículo número 17. En Hechos 21, 17 al 21 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. La razón por la cual Pablo está en la cárcel, hermanos, es porque había un grupo de judíos que estaban molestos con Pablo, porque Pablo había llevado el mensaje que había estado anteriormente oculto a los gentiles, y les había dicho a los gentiles que ya no era necesario que observaran las leyes, por lo menos las ceremoniales, que no era necesario que un gentil o uno judío se circuncidara, que no era necesario que hicieran algunas cosas
que anteriormente los judíos exigían que aquel gentil que venía a su fe tenía que hacer. Y esto molestó tanto a los judíos que incluso le recomendaron al mismo apóstol Pablo que fuera al templo, que presentara ofrenda, que se santificara durante 7 días, que cumpliera con ciertas leyes ceremoniales de los judíos, para que los judíos se aquietaran y se calmaran y dijeran: no, el apóstol Pablo no es eso que dicen, ni anda enseñando esas cosas que nos han dicho que está enseñando. Pero pasaron 7 días, eso no lo vamos a leer, ahí está en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 21. Pasando 7 días, pues al apóstol Pablo no le fue nada bien. Miren lo que dice ahora el versículo 27 al 36 de Hechos 21. Dice: pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto que él en la ciudad, con Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Yo quiero que usted piense un momento en este gran misterio que le fue revelado a Pablo, y en cómo él estuvo dispuesto por este misterio a sufrir estas consecuencias. Él recibió este mensaje y esta revelación de Dios, y no se cansó de hablar y de decir lo que Dios le había revelado y lo que Dios le había dicho, hermanos. Ahora, haciendo aplicaciones a nuestra vida, porque he explicado el texto, pero no he aplicado a nuestras vidas esto, yo quiero decirles que al igual que el apóstol Pablo, usted y yo hemos recibido también ese mismo mensaje que anteriormente estaba oculto. Que a través de Cristo las personas pueden recibir salvación y vida eterna, que a través de Cristo las personas que estaban muertas en sus delitos y pecados pueden venir a Cristo por medio de la fe y pueden ser salvos, que a través de Cristo estas personas pueden recibir la bendición de la vida eterna. Eso es algo que ahora nosotros conocemos, estuvo oculto en otro momento. El apóstol Pablo se le fue revelado, lo comunicó a nosotros y ahora nosotros lo sabemos. Pero la aplicación aquí es: estamos comunicando este mensaje oculto que en algún momento estuvo a las demás personas. Estamos llevando hasta las últimas consecuencias lo que Dios dijo y mostró en amor para la humanidad, o nos hemos quedado solamente con este mensaje y no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada, como contrario lo hizo el apóstol Pablo, que estuvo incluso dispuesto a estar en peligro de muerte. Pablo recibió el mensaje, pero no se quedó con ese mensaje. Recibió la revelación como la recibió también Pedro, como la recibieron todos los discípulos, pero él fue el único que se atrevió a ir más allá. Y la pregunta que nosotros nos podríamos hacer muy bien, hermanos, para aplicar este texto a nuestras vidas, es si nosotros estamos dispuestos a ir a esas últimas consecuencias para comunicar este mensaje que se nos ha revelado. ¿Y saben qué? Quiero decirles que puedo entender por qué el apóstol Pablo estaba dispuesto a cumplir con esto hasta las últimas consecuencias.
Y esto tenía que ver con el entendimiento que el apóstol Pablo tenía respecto al plan que tenía que comunicar y respecto a cuál era el lugar que él ocupaba en ese plan. Les decía yo en el versículo 1, el apóstol Pablo dice que él estaba preso y que era preso del Señor Jesús o preso de Cristo. Cualquier otra persona hubiera podido decir que era preso, pero bajo no de Cristo, sino era preso bajo las manos del emperador Nerón, porque en ese tiempo estaba gobernando Nerón. O cualquiera hubiera dicho, soy preso por culpa de los judíos, o soy preso por culpa de estos religiosos que me pusieron el dedo, que me indiciaron o que me dijeron que yo había hecho algo que no era cierto. Pero Pablo no se presenta así. Pablo se presenta entendiendo cuál era el propósito por el cual tenía que estar preso, y estaba preso por causa de Cristo. Hermanos, el punto de vista de uno hace la diferencia en el mundo. ¿Cuál es el punto de vista que tienes tú cuando estás enfrentando oposición? ¿Cuál es el punto de vista que tú tienes cuando estás enfrentando dificultad, cuando estás llevando este mensaje que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tú piensas? Pablo no se veía como una víctima. Pablo sabía que lo hacía, y lo hacía porque estaba sujeto a Cristo y obedecía a Cristo y quería cumplir con el plan que Dios había desarrollado a lo largo de todo el tiempo. Hay una historia muy famosa en los días de Sir Christopher Wren, que se dice que se estaba construyendo la catedral de San Pablo, y mientras que estaba construyendo la catedral de San Pablo, una de las personas que estaban dirigiendo la construcción caminaba entre aquellas personas que estaban edificando la catedral y les preguntaba a cada una de ellas, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y uno contestaba simple y llanamente, pues aquí estoy poniendo ladrillos. Luego iba con otro y otro decía, bueno, pues estoy ganando dinero. Pero luego llegó con un tercero y el tercero le dijo, estoy construyendo un edificio en el cual Dios será adorado. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al punto de vista que tienes cuando haces las cosas? Pues eso marca diametralmente también la diferencia en cómo y con qué compromiso lo haces. Quien pone ladrillos porque tiene que ponerlos, no es lo mismo que quien pone ladrillos porque quiere ganar dinero, ni es lo mismo con aquel que pone esos ladrillos porque sabe cuál es el propósito de ponerlos. Pablo sabía lo que se le había revelado, entendía todo lo que había estado oculto, y ahora, por lo tanto, no se sentía motivado para poder hacer la obra y para poder hacer el trabajo. Hermano, yo quiero decirte, hay un plan que estuvo oculto por mucho tiempo. Tú y yo no lo conocíamos, pero ahora lo conocemos. Y sabes, debiéramos de entender que ese plan nos los dio a nosotros ahora a la iglesia a conocer, para que nosotros también lo demos a conocer a otras personas más. Pero la pregunta que te podría hacer es, ¿con qué visión ves la posición que Dios te ha dado para dar ese mensaje? ¿Haces las cosas solo por hacerlas como esos constructores, o las haces porque entiendes el propósito por el cual la estás haciendo? Si entendemos ese propósito, hermanos, yo les podría decir, como coloquialmente decimos, que otro gallo nos cantaría. Si supiéramos que desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió a nosotros, y nos escogió a nosotros también para que nosotros diéramos a conocer ese plan que ahora nosotros ya hemos recibido, hermanos, entonces entenderíamos nuestra acción, nuestro actuar en este mundo de manera muy diferente. Pero a veces cuando se nos dice, comparte el evangelio, decimos, ay, pues lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque el pastor me dijo. Cuando decimos, invita a una persona, decimos, ay, pues tengo que invitar porque prácticamente me pusieron como requisito. Cuando te dicen, estudia la palabra para que la puedas enseñar a otros, dices, ay, pues ni modo, pues tengo que cumplir con eso porque me están observando y además todos los domingos me están machacando con lo mismo. El apóstol Pablo no tenía esa visión.
Él sabía dentro del plan cuál era su lugar y estuvo dispuesto por eso hasta las últimas consecuencias a compartir este plan que anteriormente estaba oculto. Hermanos, Pablo se sentía privilegiado y nosotros nos deberíamos de sentir privilegiados porque Dios nos reveló este plan. Mire cómo decía el apóstol Pablo en el versículo 7 al 9 que él se sentía por haber recibido este plan. Dice el versículo 7: por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Y luego sigue diciendo: yo que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, que muestra el privilegio que él sentía de que Dios le hubiera dado a conocer este mensaje. Dice: yo fui designado ministro de este evangelio. Yo. Incluso él dice: el más pequeño de todos los santos. Esta expresión incluso el apóstol Pablo la había utilizado también en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 12 al 17. Cuando él decía: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no solamente en la carta a los Efesios se sentía privilegiado. En cualquier lugar que tenía la oportunidad de expresar y de decir que Dios se había fijado en él, se llenaba su corazón de alegría y de gratitud, reconocía cuál había sido su condición y ahora decía que por la misericordia de Dios ocupaba una posición que él no merecía. Hermano, usted y yo no merecíamos la posición que tenemos. Usted y yo no merecíamos recibir la revelación que hemos recibido. Usted y yo no recibíamos o no merecíamos recibir el evangelio que ahora nosotros tenemos. Pero Dios en su gran misericordia, aún siendo pecadores, como el apóstol Pablo dice, incluso el primero de los pecadores, Cristo se fijó en nosotros para darnos este mensaje y para poderlo darlo a comunicar. El apóstol Pablo decía ahí entre el versículo 7 y 9: he recibido el privilegio de anunciar el evangelio entre los no judíos. Pero yo les preguntaría a ustedes: ¿cuántos ven como un privilegio el que sean escogidos por Dios para dar un mensaje de parte de Dios? Porque quiero decirles una cosa: ni siquiera los ángeles han recibido el privilegio que nosotros hemos recibido como iglesia de poder comunicar un mensaje. Dios se propuso en su plan utilizarte a ti y a mí, así con todos nuestros defectos, así como nosotros somos, para que nosotros fuésemos a compartir este mensaje de salvación y de vida eterna. Pablo entendía que había recibido un gran privilegio, que él tenía que hacer entender a todos cuál era el plan del misterio de Dios, que él tenía que ahora revelar a los demás algo que anteriormente había estado oculto. Hermanos, este era el plan de Dios. El plan de Dios, el gran misterio, este se reveló y consistía en decir que ahora todos podían entrar confiadamente al trono de la gracia, que todos podían recibir la bendición de estar cerca de Dios, pero que además, una vez que recibieran esa bendición, tenían que comunicarla también a otros. Ese era el misterio oculto. Eso era lo que nosotros no sabíamos, pero ahora sabemos.
Eso era lo que no se había revelado antes, pero ya se reveló. Y eso era aquello que hacía que el apóstol Pablo se sintiera orgulloso y se sintiera realmente afortunado de que Dios le hubiera dado a conocer y de que él pudiera comunicar a los demás, independientemente de que lo llevaran hasta la misma cárcel. Ese mismo privilegio lo tenemos tú y yo. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de ese plan? Ya sabemos cuál es el plan, pero ¿cuál es el propósito de ese plan? Mire lo que dice el versículo 10 al 13, dice, para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Y ahí me quiero quedar un momento. Dios nos reveló que nosotros teníamos entrada a Cristo para que nosotros ahora, por medio de nosotros ahora, la multiforme de sabiduría de Dios fuera dada a conocer a los principados y poderes en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto, hermanos? Mire qué interesante esto. Primero, cuando aquí se habla acerca de la multiforme sabiduría, se habla acerca de la multiforme sabiduría de Dios. Y la palabra multiforme viene de una palabra griega que es la palabra polupoikilos. Y esta palabra significa que es algo de gran complejidad y de gran belleza. La sabiduría de Dios es de gran complejidad y de gran belleza. ¿Por qué es de gran complejidad y de gran belleza, hermanos? Porque ¿cómo es posible que Dios pueda hacer tanto con tan poco? ¿Cómo es posible que Dios pueda usar individuos tan comunes e incluso tan pecadores para completar su plan y para comunicar su mensaje? Eso habla de la multiforme, de la compleja y de la bella sabiduría que Dios tiene. En otras palabras, hermanos, nadie daba un cacahuate por nosotros. Nadie nos contemplaba ni nos consideraba como personas que pudiéramos ser útiles a Dios, porque como lo comunicó ya el apóstol Pablo en todo el capítulo 2 y en el capítulo 1, estábamos muertos y no servíamos para nada. Pero la multiforme sabiduría de Dios llega a tal grado, hermanos, es tan compleja que puede utilizarnos a ti y a mí para completar su plan y para dar un mensaje. Y yo quiero que te admires y que te sorprendas, hermano. Porque honestamente y francamente, algunos de nosotros no tenemos una historia de vida de la cual nos podamos enorgullecer. Algunos de nosotros no podemos decir que tenemos una historia muy buena ni muy halagadora. Solo nosotros conocemos internamente todo lo que nosotros hemos hecho y lo tanto que nos hemos alejado de Dios. A lo mejor aquí en la iglesia nos vemos todos muy bonachones. A lo mejor aquí en la iglesia todos nos vemos muy bien y nos vemos como muy buenas personas, pero solamente Dios y tú conoces quién eres en verdad. A nosotros nos podemos engañar. Nosotros podemos mostrar facetas, las más agradables y las más bonitas frente a los demás, pero Dios conoce todas las cosas y tú conoces exactamente quién eres. Pero miren la multiforme sabiduría de Dios, que aún sabiendo quién eres, Dios te va a utilizar para completar su plan. Y Dios te va a dar la oportunidad de dar su mensaje. ¿No es eso una gracia infinita y es una maravillosa noticia que nosotros tenemos? Y mire usted, incluso note a quienes se va a dar a conocer esa sabiduría de Dios. Dice, va a ser dada a conocer a los principados y potestades. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Lo que significa, hermanos, es que a través de lo que Dios hace en nosotros, por nosotros, y la transformación que Dios hace en nuestras vidas, los principados y potestades reciben testimonio del gran poder que en Dios hay y de la sabiduría grandiosa que Dios tiene. Mire, hermanos, no agregué que hay alguien más que sí conoce también lo que usted hace y lo que usted es. Y ese es Satanás, sus principados y sus potestades. No solamente Dios y usted. Hay huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales que han observado, que han sido testigos de todo lo que usted ha hecho, incluso
usted ha obedecido, porque así lo decía anteriormente, que estábamos bajo el dominio del príncipe de la potestad de los aires, ellos mismos lo han inducido para que haga algunas cosas que son bastante deshonrosas y bastante desagradables. Pero lo que ahora está diciendo el apóstol Pablo es que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta de tal manera que esas potestades se van a dar cuenta de cómo Dios puede transformarlo y cambiarlo a usted. Y Dios puede usarlo a usted cuando aparentemente no iba a poder ser utilizado para nada. Eso es lo que está diciendo y comunicando ahora el apóstol Pablo. Hermanos, los testimonios más terribles que usted se pueda encontrar o las experiencias de vida que usted haya tenido, hermanos, es el recurso que Dios usa para mostrar su sabiduría. Por eso en otras porciones el apóstol Pablo dice: mirad que muchos de vosotros no sois sabios conforme a la carne. Y decía también: no son poderosos ni son fuertes, pero de lo necio del mundo, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo que es. Dios nos escogió a nosotros, hermanos. Dios pensó en nosotros. Pensó en Mateo, el publicano que se la pasaba robándole a todas las personas, y le dijo: sígueme. Y al instante, dejando la mesa de los tributos, le siguió. Pensó en aquel Agustín de Hipona que les leía una porción de lo que escribía. Un hombre que, a pesar de que tuvo una mamá cristiana que le enseñó, que lo acercó a Dios, vivió en todos los excesos, vivió haciendo lo que a él le plació y lo que él quiso. Vivió en concubinato, tuvo un hijo, no lo reconoció, no vio por él. Era una persona dada al vino, era una persona realmente alcohólica, en una situación realmente terrible vivía él, y moralmente hacía cosas terribles. Incluso en uno de sus libros, Confesiones, él habla acerca de cómo él vivía. Y dice: hermosas eran aquellas peras, pero no eran estas las que apetecía mi alma miserable. Abundancia de ellas tenía yo y mejores, pero las arranqué del árbol por el solo hecho de hurtar. Pues apenas la cogí, las tiré, gustando en ellas solo la iniquidad de la que me gozaba con fruición. Porque si alguna de aquellas entró en mi boca, solo el delito la hizo sabrosa. Él confiesa que él solamente hacía las maldades por el solo hecho de disfrutar la maldad. Ni siquiera necesitaba hacer eso, ni siquiera necesitaba vivir así, pero por el solo hecho de que era algo prohibido, lo hacía, porque era prohibido, porque Dios le había dicho que no, él entonces lo hacía. Esa era la condición en la que estaba San Agustín, pero luego San Agustín se convierte en un padre de la iglesia, así es conocido, en una persona que ha escrito cosas formidables y que le invito a que las lea. Y Dios lo utilizó de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, es dada a conocer a través de la iglesia a los principados y potestades. Hermano, con esto quiero decirle que tenemos mucha esperanza. Mucha esperanza. Usted con su historia, yo con mi historia, podemos ser utilizados por Dios de una manera maravillosa y estupenda. Dios, a través de Cristo, hermanos, inició lo que va a concluir y va a terminar. Todo, así lo dice también la carta a los Efesios, debía de ser unido en Cristo. Es decir, el plan original de Dios cuando creó al hombre y a la mujer y lo puso en el Edén, es un plan que se va a lograr y se va a conseguir. Y nosotros somos la primicia de que ese plan se va a cumplir. Dios transformó primeramente nuestras vidas y ahora vivimos en Cristo y vivimos una vida nueva. Pero Dios seguirá restaurando todas las cosas. Ese reino en donde debe de haber paz,
ese reino donde debe de haber justicia, ese reino donde debe de haber misericordia, ese reino donde debe de haber obediencia, ese reino donde debe de haber amor, ese reino llegará, hermanos, y la primicia de eso somos nosotros. ¿Ha conocido a alguna persona que tenga un testimonio muy deplorable y ha visto cómo Dios lo ha usado? Esa es la primicia de que Dios puede restaurar todas las cosas. Dios lo puede restaurar a usted. Porque quiero decirle que algunos ya hemos sido restaurados, pero algunos no. Pero Dios lo puede hacer. No importa lo que nosotros vivimos ni lo que nosotros hacemos. No importa incluso si nosotros nos descartamos. No importa si nosotros mismos nos menospreciamos y creemos que no es factible ni posible que conmigo Dios haga algo. Pero Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. De eso podemos tener seguridad. Por último, hermanos, hay una lección que nosotros podemos recibir o que los demás pueden recibir a través de nosotros. El comentarista Moule decía o escribía respecto a la sabiduría de Dios y cómo nos puede transformar, y lo que nosotros podemos enseñar a esas potestades lo siguiente. Dice: tienen que aprender algo que les haga mirarnos con asombro y sorpresa. Ellos ven en nosotros toda nuestra debilidad y todo nuestro pecado, pero ven una naturaleza que, destruida por sí misma, fue hecha a la imagen de su Dios y el nuestro, y ven a este Dios obrando en ese naufragio para producir resultados no solo maravillosos en sí mismos, sino doblemente maravillosos debido a las condiciones. En su inmortalidad, se refiere a los principados y potestades, nunca tocada por una gota de nuestro río frío, es instructivo para el más allá de todo nuestro pensamiento ver a su Dios triunfando sobre el dolor y la muerte en alguien que sufre en el fuego del martirio, o en la tortura del cáncer, o en el naufragio, o simplemente en el asombro silencioso de cualquiera forma de nuestra salida del cuerpo. Ellos ven a estos seres caídos y mortales, esta comunidad de perdidos y salvos, no solo soportando y haciendo por Dios aquí en la tierra, sino espiritualmente presentes con Él en el lugar santísimo arriba. Hay una sorpresa que tienen esos principados y potestades, y es ver cómo Dios nos ha transformado. Hermanos, hay un plan y hay un propósito para ese plan. Si usted pensaba que el plan era solamente salvarnos, no. El plan era salvarnos, y el plan era que nosotros pudiésemos manifestar a los demás a través de la multiforme sabiduría de Dios, que Dios tiene poder para restaurar y para cambiar todas las cosas. Hermano, usted es un testimonio vivo, o puede llegar a ser un testimonio vivo de la sabiduría de Dios, de dónde Dios nos puede sacar y a dónde Dios nos puede llevar. Eso es lo que el apóstol Pablo explica en esta porción. Pero creo que es muy necesario, hermanos, que nosotros pensemos en si esto que está comunicado aquí es lo que está pasando en nosotros. Si realmente estamos siendo usados como fue usado el apóstol Pablo, que anteriormente él decía que era una persona que había hecho cosas muy malas, pero que lo había hecho en incredulidad, pero ahora Dios le daba el privilegio y la bendición de ser llamado su ministro y de poder compartir el evangelio. Esa bendición, hermanos, esa bendición que tuvo Pablo es la misma bendición que tienes tú y yo. Si quieres, si quieres. De donde estás, Dios te puede sacar, si quieres, si permites que Dios lo haga. De la condición terrible en la que tú vivías, Dios te puede sacar si quieres. Dios quiere, falta que tú quieras. Y yo creo que es muy importante que lo pensemos, hermanos. Podemos ir y venir a la iglesia 1000 veces, pero si nosotros no hemos sido cambiados y transformados por el poder de Cristo, hermanos, solamente somos, como fue Pablo, un religioso más.
Necesitamos que el poder de Cristo transforme nuestras vidas y nos use para dar testimonio, no solamente a este mundo, sino a los principados y potestades del poder que hay en Dios para transformar vidas. Y yo le quiero invitar a que hagamos esto. Yo quiero que usted dé un buen testimonio. Yo quiero que usted sea visto con asombro y digan, ¿cómo es posible? Pero si a este era así, así, asá, pero ahora es una persona completamente distinta. Pero ¿cómo es posible si aquel era de esta manera y de esta manera y de esta manera, pero ahora nos sorprende? Estamos maravillados de lo que está sucediendo en su vida. Dios lo puede hacer. Falta que nosotros queramos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.